En la vida hay cosas que nos afectan y nos llegan a desubicar de una manera que no entendemos. Para ayudarte en el estrés diario, en el Morning te damos unos consejos para tener paz interior. Muy bien, en esta mañana de lunes le damos la bienvenida a nuestra querida Cristabel, quien está aquí pues acompañándonos como cada mañana, como cada lunes, para apoyarnos y sobre todo en esta mañana diferente, esta semana distinta, pues ella nos va a ayudar con algunas recomendaciones de cómo lidiar con la desesperación en este tiempo de pausa, en este tiempo en el hogar, en este tiempo pues más en casa. Así que bienvenida Cristabel, muy buenos días. Muy buenos días a todos, un gran abrazo de luz. Y de mucha fuerza, y de mucho amor, y de mucha esperanza. Así que un gran abrazo para ustedes, que estén descansando, que estén entrando a ustedes mismos. En realidad estamos en un tiempo de cambio profundo de vida, en el que nos toca repensar, nos toca rediagnosticarnos, nos toca encontrarnos a nosotros mismos y nos toca reinventarnos a nosotros mismos como seres humanos y como personas. Cristabel, ¿por qué entramos en desesperación cuando estamos en una situación como esta, estando en casa, que es lo que tanto decíamos siempre, pero estamos ante una situación complicada y lo primero que entra es la ansiedad, la desesperación y pueden entrar ahí muchos temas, ¿verdad? ¿Sabes qué es lo primero? Ajá. Es que no sabemos ni lo que queremos. Ajá. O sea, lo que pasa es que estábamos en un mundo y en un tiempo en el que de verdad no nos conocemos, en el que no hemos aprendido a estar con nosotros. Entonces era más fácil excusar que tú ibas a estar bien o que ibas a estar mejor cuando estuvieras en otra posibilidad o en otra situación. Entonces, como era fácil quejarse del tránsito, del trabajo, del jefe, del fulano, del mengano, del sultano, de la ciudad, de la política, etcétera, etcétera. Y entonces pedíamos lo contrario, y era pedir tiempo para casa, tiempo para la familia, tiempo para estar con uno mismo, tiempo para leer. Y ahora que el universo, la vida te lo dio, ahora no sabes qué hacer con esto, porque en realidad solo estabas echándote casaca a ti mismo. O sea, eso es lo primero que necesitamos entender. Que no sabemos ni qué queremos. Eso. Entonces este momento es para reflexionar, Esto ¿verdad? es para que reflexionemos. O sea, vamos a entender, estamos en una gran pausa que implica una crisis de verdad existencial, que va a tener un enfoque económico y político, si lo queremos ver, pero en realidad esto es una crisis existencial. O sea, esta oportunidad, este tiempo nos está dando una oportunidad para hacernos cargos de nosotros mismos y para darnos cuenta de la vulnerabilidad con la que nosotros entendemos la vida, con la vulnerabilidad con la que nosotros no sabíamos cómo existíamos y que en este momento es un estado de shock para muchos es un estado de shock, o sea, la vulnerabilidad con la que se está viviendo. Yo solo les recuerdo lo que Corintios dice que desde la debilidad, Él se recreará y hará tu fortaleza. Entonces se los recuerdo para que ustedes entiendan en dónde está nuestro trabajo en este tiempo. Entonces hay que entender la vulnerabilidad y hay que entender el proceso de cambio, nos guste o no, y estemos de acuerdo o no, y estemos en posición o no. De todas maneras, esto implica que cambies. Esto implica que cambies. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Entender que nosotros tenemos el poder del momento presente, que solo existe el momento presente y que desde el momento presente podemos trabajar. ¿Y eso qué quiere decir? Ahí vamos con el tema principal, no negar las emociones. Ok. ¿Sí? No negar las emociones, porque los pensamientos te pueden cambiar a cada rato y la cabeza se puede distraer y tú te puedes poner a ver una peli, te puedes poner a jugar videojuego y te puedes poner a hacer juegos de mesa, que no está mal porque compartes con los demás muy probablemente, pero eso sigue siendo distraerte. En cambio, cuando te vas a las emociones reales, cuando te vas a ese miedo real, porque esto es lo que nosotros necesitamos trabajar en este tiempo, darnos cuenta del miedo real que tenemos. O sea, esta situación nos está confrontando a los 3 miedos principales que un ser humano tiene. ¿Cuáles son? 1, el miedo a la muerte. O sea, y siempre repito, es una tontera que nosotros le tengamos miedo a la muerte. Cuando sabemos por ley natural que desde el día que tú naces, ese día empiezas a morir. O sea, lo único seguro en esta vida es la muerte. Y nosotros le tenemos terror. Entonces, esto que nos está sucediendo nos está confrontando con el miedo a la muerte. Segundo,
nos dan miedo los cambios, cuando lo único que es permanente es cambiar. Exacto. Y que en esta vida, en este momento, nos está dando la vida, al universo, a la tierra completa, al mundo completo, nos está dando chance de hacer un cambio profundo que tenga que ver no solo desde ti, sino desde los demás. Y que necesita ser desde fondo, desde adentro. Exacto, y no desde no por fuera. encima No por también. encima, sino De desde fondo. afuera. O sea, quien no lo quiera hacer en este tiempo, se va a perder la oportunidad y va a inevolucionar en vez de evolucionar, que es lo que este año nos pidió, nos está pidiendo y nos sigue insistiendo. Necesitamos una evolución emocional y espiritual en la vida y verla desde otro punto. Esa es una frase de Instagram. ¿Así? ¿Cómo fue que dijiste? ¿Evolucionar o en qué? Inevolución. ¿Evolucionar o Evolución quiere decir que vayas de retroceso, o sea, que realmente, porque no te quedas igual. O sea, lo que hay que entender es que en esto no te quedas igual. Los cambios no te dejan quedarte igual. Y entonces evolucionas o evolucionas. O sea, que sería... Que sigues, que te vas a quedar peor. O sea, si no empiezas, peor. Peor. Se me salió peor. Sería siempre evolucionar, nunca involucionar. Así, exacto. Si la gente no evoluciona espiritualmente y de verdad nos estamos quedando en el mismo cuadrito, nos vamos a quedar. Y hay que entender, o sea, el cambio sí o sí está. El cambio sí o sí viene. Entonces lo que tú necesitas es entender que tienes el libre albedrío siempre de saber qué cambios quieres tener para tu vida. ¿Cómo tú quieres? O sea, ¿qué quieres medir tú ahora? ¿Cómo quieres realmente vivir? Porque volvemos a regresar. Si lo primero que tienes es miedo a la muerte, cuando lo único que te va a suceder es eso. Cuando le tienes miedo al cambio, que es lo único que es inevitable, lo que está pasando es que te está dando miedo vivir. O sea, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Nosotros la mayoría de nosotros estaba nada más sobreviviendo, no viviendo. O sea, íbamos, veníamos, hacíamos, comíamos, como comprábamos, consumíamos, nos cansábamos, nos agotábamos. Eso era sobrevivir. Hablabas con la gente, no te comunicabas con la gente, querías a la gente, no estabas amando a la gente, estabas respetando la vida, pero era mentira, porque todo esto lo ocasionamos nosotros. De una u otra forma somos responsables de lo que sucede en este momento terrenal, y creo que todavía en su bendición, todavía el mundo, la tierra, el universo nos está queriendo decir: pueden salir adelante, todavía tienen un chance. Todavía hay un chance. Todavía hay. Y con esto se comprueba que el ser humano es el que destruye todo. Somos tánatos, o sea, siempre les he dicho, hay una gran producción de muerte para nosotros. Una plaga, pero sí tenemos tánatos, sí hay un proceso de muerte en nosotros, de autodestrucción y de destrucción, y también somos amor, que es lo que hay que entender, y en medio de eso está el miedo. Entonces lo que hay que hacerse cargo es del miedo, ¿sí? Entonces volvemos, miedo a la muerte, miedo al cambio, y el siguiente sería, el gran miedo es el miedo al fracaso. Y lo que tenemos que entender es que a nosotros nos pasó esto porque estamos fracasando como humanos, porque no lo estamos haciendo bien. Porque no nos estamos enfocando en el amor. No. Yo he escuchado varias personas, Cristabel, yo sé que es un tema que a todos nos preocupa, la economía, más cuando somos emprendedoras, ¿verdad? Y tenemos que pagar una oficina, tenemos que pagar a las personas que nos apoyan, de verdad, hay compromisos. Y lo decimos basado en la experiencia, ¿verdad? Hay muchas personas que están preocupadas y me han llegado ahí varias conversaciones y charlas con personas que están muy cercanas y me dicen, es que estoy preocupada o estoy preocupado, la situación es preocupante. Y yo creo que Dios nos va a dar la solución para salir adelante, pero ahí nos estamos atormentando por algo que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Justamente estás haciendo esto, preocuparte. Entonces eso quiere decir que te estás adelantando. Y van a haber soluciones. Y lo bueno de esto, en serio, lo bueno de esto es que no te está pasando a ti, Sharon. No le está pasando a Danilo, no le está pasando a Cristabel. Esto no es personal. Le pasa al mundo. Esto le pasa al mundo. Ni siquiera le está pasando a Guatemala. Nos está pasando al mundo completo, al mundo. Y todos vamos a tener daños colaterales. Todos. Entonces, todos vamos a resolver juntos las dificultades y juntos vamos a salir adelante. Por eso hay que entender que no podemos preocuparnos. Esto es de a día, ¿sí? Esto es de a día, es lo que vas a hacer. Esta es la mejor oportunidad para darte cuenta dónde puedes salir, dónde puedes ser creativa, dónde puedes salir adelante, dónde no estás haciendo las cosas bien, dónde no está tu enfoque, ¿sí? Dónde estás poniendo, o sea, dónde no está tu alma
Ajá. O sea, en lo que estás haciendo. Porque, por ejemplo, los que somos emprendedores nos dicen, ¿realmente amas? O sea, la gente especializada en emprendimiento te dice que si tu emprendimiento tiene alma, si tu emprendimiento tiene corazón, si realmente tú estás enamorado, estás amando tu emprendimiento. Y si tienes constante miedo a perderlo y constante miedo a que no suceda, significa que no estás amando exactamente. Porque de verdad, aunque nos muramos de hambre, ni tú ni yo vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo, y es comunicarle y estar con la gente y acompañar a la gente. O sea, ninguno de los tres aquí va a dejar de hacer, aún así no tenga para comer. Y si así nos vamos a morir, así nos vamos a morir, pero yo no voy a dejar de hacer nunca. O sea, esto nadie me lo va a quitar. Lo que yo soy, nadie me lo va a quitar. En lo que yo hago, nadie me lo va a quitar. Pero que de eso quiero una recompensa económica que me haga vivir como quiero, sí, pero también nos está haciendo como confrontarnos y decir, ok, ¿a qué le estaba poniendo yo atención? O sea, eso es lo que hay que entender con esto. Yo no estoy diciendo que el dinero no nos ocupe, claro que nos ocupa, ¿sí? Porque necesitamos, pero eso también se va a resolver. Exacto. O sea, todo tiene un proceso y todo se resuelve, todo, chicos. Sí, sobre todo por lo que tú mencionas, no es personal, nos está pasando a todos, entonces yo creo que el punto es enfocarnos en la solución y en lo que podemos tener como plan A, B, C, D y todos los planes que pueda usted tener, porque seguramente hay un plan para salir adelante en la parte económica. Este aislamiento total nos tiene con desesperación y puede venir el enojo, la frustración, la tristeza, la preocupación, el pánico de las noticias, todo esto, y sobre todo porque hay una convivencia día a día ahora con la familia, a Cristabel. Entonces puede venir también el enojo. No es época para que usted esté enojándose ni peleando con todos los miembros de su familia, ¿no? Pero es normal, o sea, por eso les repito, lo primero que hay que hacerse, cargo es del miedo, ¿sí? Pero hay que entrar a uno mismo y preguntar exactamente. Yo les decía, miren, de verdad, el miedo no es de lo que está sucediendo, o sea, tener este miedo que estamos teniendo es algo profundo, es algo de lo que no te habías hecho cargo en tu vida. O sea, no te habías puesto a pensar cuánto miedo te da morirte y cuánto te da miedo vivir y cuánto te da miedo caerte y no poder levantarte y cuántos duelos no has resuelto que ahora tienes más miedo a más pérdidas y cuánto realmente crees que no puedes o que no sos suficientemente bueno para que nos dé tanto miedo no salir adelante después de esto. Ahí es donde donde le damos chance a la desesperación. Y lo primero que hay que entender es que la desesperación es la emoción contraria a la esperanza. Y necesitamos hacernos cargo del miedo y de la desesperación para volver a tener esperanza y para poder empezar a trabajar dentro del amor. Pero dentro de eso es muy normal que te sientas enojado, que te sientas triste, que venga la angustia y que la ansiedad se eleve. Esto es muy normal, pero hay que hacerse cargo, hay que regular esas emociones, hay que sentarse y poner las cartas sobre la mesa, hay que hacer silencio mental, de adelantarte al momento siguiente que no existe, sino hacerte cargo. ¿Por qué es que estoy tan desesperada? ¿Por qué de verdad tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo de verdad ¿por qué realmente estoy tan molesta con la gente con la que estoy conviviendo a diario? Exactamente, ¿qué es lo que está sucediendo para que esto pase? ¿Sí? Una de las palabras que dijiste hace un momento, pues me hizo sentir muy bien. ¿Cuál? Una de las palabras que dijiste de la desesperación y todo eso. La esperanza. Sí, entonces me siento tranquilo porque la verdad que yo no me siento desesperado ni nada por el estilo por lo que está pasando. Me siento tranquilo. Sé que son situaciones que obviamente pues no se pueden controlar, ¿no? No se pueden cambiar. Pero creo que también muchas veces mi tranquilidad y todo a muchas personas le afecta. Claro, los desespera porque todos quieren que estén en el mismo mood. Pero si no hubieran personas como tú, o sea, que pudieran tener esa regulación, entonces estaríamos en una psicosis y eso fuera muy peligroso. Ahora, por supuesto, igual tú y yo, que no estamos con esa desesperación, hay que entrar y decir, porque tampoco, o sea, también es demasiado descaro que yo no esté desesperada. Me lo he preguntado, de veras que sí me lo he preguntado, digo yo, sí. pero ¿qué es lo que pasa conmigo? Que no siento la misma preocupación de los demás. De verdad soy tan frío, tan papa sin sal. Descarados. Ya está, me la creí. Pero yo siento que cada persona lo maneja de diferente forma, ¿no? Cada quien tiene una psicología común, ¿verdad? Cada quien tiene una psicología, cada quien es su psicólogo. Lo que pasa es que hay que de verdad ser humilde cuando decimos no podemos solos. Exacto. Cuando hay que reconocer que hay que buscar ayuda. Y buscar ayuda, ni siquiera estoy diciendo que nos busquen a nosotros como profesionales,
que para muchos sería muy bueno, ¿verdad? Porque la semana pasada les decía que para las personas que ya tenían un trastorno de ansiedad antes, por supuesto esta situación les está complicando y les está rebasando y están empezando a tener muchísimos problemas físicos y muchos problemas de insomnio. Por favor, busquen ayuda. Y para las personas que ya tenían una depresión o que ya tenían un episodio depresivo o una crisis depresiva, es todo personal. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Por eso es tan importante que habláramos sobre la desesperación, porque el suicidio también es la manifestación más palpable de la desesperación. Imagínense. ¿Sí? O sea, yo siempre les digo, las personas que se suicidan no es que no quieran vivir, sino ya no aguantan vivir de la forma en la que están viviendo. Y entonces el grado de desesperación es muy alto. Entonces hay que cuidar, y yo la semana pasada les incitaba a decir, por favor, cuiden a las personas que saben que ya tienen un trastorno mental delicado, que ya había que su salud mental ya estaba deteriorado, porque esto les va a colaborar a que pueda incrementarse y que puedan haber altos riesgos de suicidio o que sus crisis lo hagan. Y por favor, busquen ayuda de la forma. Hay muchísimos terapeutas que estamos trabajando en línea, o sea que no podemos estar uno a uno, pero que estamos haciendo las ayudas, estamos haciendo audios, estamos haciendo live, estamos haciendo, o sea, yo hoy empiezo una cuarentena de meditación. ¿Así? Para trabajar con el cuerpo, entonces las invito, estoy haciendo live, por supuesto tengo la terapia en línea, meditación? Más o menos después de las 4 de la tarde, cuando ya la gente esté como calmada, porque también lo del toque de queda nos vino a mover muchísimo, sobre quitarnos de alguna manera las garantías personales que teníamos. Entonces, es que de verdad nos está confrontando, porque éramos libres, pero disfrutábamos de la libertad, o éramos esclavos del ambiente y éramos esclavos esclavos. Sí, éramos esclavos. Mártires, esclavos y era lo más jodido. Exacto, lo has dicho de la mejor manera. Por ahí vi yo una fotografía en dibujo que ejemplificó muy bien pues lo que se está suscitando hoy en día, que pues nosotros estábamos dentro de unas jaulas y los animales pasaban viéndonos. Exactamente. O sea, mi gata es la más libre, o sea, la Bruma es la más libre de todas. Ahí me estaba riendo porque justo le había el fin de semana antes de entrar a la cuarentena la había llevado a que en la mañana, y ella es blanca. Se va al jardín y en serio regresa ceniza. Y es así como, mi linda. Pero por Dios, ¿por qué? Porque ella tiene la puerta abierta al jardín y entonces me da una risa, porque entonces estoy aprovechando también a meditar. De verdad, los que tienen jardín, aprovechen, salgan a unirse a la tierra, descálcense y unifíquense a la tierra, vuelvan a reintegrarse, tomen sus 15 minutos de sol. O sea, nos está haciendo un clima maravilloso para que podamos disfrutar, para los que tienen el jardincito ahí. Además, siempre ayuda. Sí, claro, les va a colaborar, les va a ayudar, o sea, si hay bichos igual no los va a quitar, el sol lo va a quitar, de verdad. Entonces ella es la más feliz. Los que estamos esclavizados somos nosotros y así lo queremos ver, ¿verdad? Entonces ayer me estaba riendo porque luego yo creo que estaba más desesperada ella de verme en la casa todo el día que lo que yo estaba pasando. Entonces hay que trabajar en esto, hay que entender las movidas emocionales que estamos teniendo, ¿sí? Y que les vuelvo a repetir, son parte de la transformación, y lo que necesitamos es no resistirnos. O sea, tu miedo y tu desesperación va a bajar, porque eso es vibración, lo que hay que entender. Sí, me doy cuenta de lo que está sucediendo y me hago cargo. No te resistas a los cambios y aprende a fluir a través de la incomodidad que nos está que nos está tocando. O sea, no hay de otra, ¿sí? Por acá, saludos a Glenda García, nuestra querida Glendita, dice, referente al tema, Cristabel tiene razón, ahora tenemos todo el tiempo libre y no sabemos qué hacer con este tiempo, no sabemos ni qué queremos, solo nos quejábamos para no hacernos cargo de lo que necesitamos. Debemos agradecer todo lo que Dios nos da y partir de ahí para tomar una decisión, seguir adelante, cambiar lo que nos molesta y evolucionar para ser mejores personas, para que cuando salgamos de esta cuarentena podamos florecer y buscar siempre evolucionar. Así que gracias, querida Glendita, el mensaje está ahí muy claro y muy lindo también. Uno de los temas a través de toda esta situación es la evolución,
y sobre todo ser mejores personas. La desesperación entra, cala y por supuesto entran varios sentimientos que nos pueden bajar la vibración y nos volvemos más vulnerables. Está la preocupación, la tristeza y hay personas que están mucho más susceptibles, Cristina. Lo más importante uno de mis maestros dice, quitémonos, esta es lección de preprimaria en la vida. O sea, hay que entender que las emociones son vibración, que las emociones son frecuencia y que necesitamos aprender de en qué vibración y en qué frecuencia te estás colocando. Y el miedo, la desesperación, la angustia, la tristeza son emociones de baja frecuencia. Entonces, por supuesto que te va a entrar todo el bajón porque estás ahí. Ahora, la invitación es no lo niegues y tampoco se puede cambiar de hagamos algo para que nos haga reír, hagamos algo para que nos haga sentir alegres y llenos de amor. Sí, hay que hacer cosas, pero lo primero que necesitas es hacerte cargo. ¿Sí? O sea, lo que hay que entender es, el temor es importante sentirlo porque si no, no te cuidas. ¿Sí? En la semana pasada hablábamos y decía, hay dos tipos de personas, los que exageran. Exacto. Y los que se ponen de verdad en el drama, ¿sí? Y entonces lo que hacen es ser egoístas, porque entonces estamos tan preocupados, ocupados y asustados de nosotros mismos que se nos olvida que estamos viviendo colectivamente. Y están los que lo niegan, que también es un mecanismo de defensa. No va a pasar, no es para tanto, que era lo que estamos hablando con Danilo, que nos teníamos que poner a pensar él y yo, porque no estábamos tan desesperados o tan angustiados como lo están los demás, ¿verdad? Si no estábamos en esa posición de negar, porque lo que hay que buscar es el equilibrio y entender que si tú tienes temor, tú te cuidas y cuides a los demás. Si tú, es normal que en este momento te hayan quitado el equilibrio y te hayan hecho romper tu zona de confort, y entonces es normal que aparezca la duda de qué es lo que va a suceder y qué es lo que está pasando, y que te confrontes con, si yo no estaba feliz con lo que estaba haciendo, ¿por qué no estoy feliz con lo que me está pasando ahora? Entonces esta es la pregunta del millón. Cuando te hagas cargo de esto y regules tus emociones y las sientas y te das cuenta que hay un montón de cosas de las que te estás preocupando, pre-angustiando, y que no te estás dando cuenta de lo que realmente es importante, que es que tengas vida, que tengas oportunidades, que vas a salir de aquí, que estás teniendo contacto. Yo les decía a los papás, les decía a los papás que esta es una oportunidad para enseñarle a sus hijos a tener tolerancia a la frustración. Exacto. Esta es una oportunidad de los papás para empezar a comunicarse verdaderamente con sus hijos, y a ocuparse de sus hijos y a darles amor, y a que reflexionen sobre de verdad cómo están haciéndola como papás, porque muchos estaban ocupados en darle el mejor colegio, la mejor educación, las mejores cosas, pero no darles la calidad de tiempo y la calidad de amor, ni siquiera perdónenme, pero un montón de papás no conocían a sus hijos, no escuchaban a sus hijos, no sabían que sus hijos querían ser bailarines, que sus hijos querían ser artistas, que sus hijos tenían otros sueños, que sus hijos realmente dibujaban y pintaban bonito. O sea, en realidad, muchos de estos papás no conocían a sus hijos y a sus adolescentes. Sí, porque muchos se iban cuando estaban dormidos y regresaban y ya estaban dormidos. Así es. Y creían que estaban siendo los mejores papás del mundo porque se estaban sacrificando. Y ahora les repito, nada, o sea, de verdad, Dios, el universo, la tierra y el mundo tiene sus propias leyes sagradas, y hay que reconocer que esto es una ley sagrada en la que nos tocaba. Y no importa, de verdad, no importa de dónde haya venido, porque hay 10,000 respuestas de la forma en la que vino, que si fue político, que si fue estrategia, que si fue económico, que no importa de dónde haya venido, simplemente es tú tienes el libre albedrío para darte cuenta cuál es el mensaje para ti y cómo esto te va a sacar de la zona de confort donde estabas y te va a transformar. Tú decides qué clase de transformación quieres tener. Aquí nosotros lo único que estamos haciendo es acompañándote, y vamos a ver muchísimas personas en las que te vamos a acompañar y que te vamos a dar los primeros auxilios, pero quien tiene que hacer las cosas eres tú. Así que nos debemos hacer responsables de nuestra energía y de lo que le estamos también diciendo al mundo, porque créanme que al final el universo se da cuenta de la forma en la que estamos vibrando, y eso es lo que nos va a dar de vuelta. Así que dice por acá, yo estaba pasando por un momento de ansiedad porque aún no he podido resolver un duelo.
ahora se me está haciendo más difícil y no sé cómo controlarlo. Tengo atracones de comida. Me ayudaba un poco a salir a correr, eso me desconectaba y me relajaba, y ahora ni eso puedo hacer, dice. Pues ahí búscate, no sé, una tablita en tu casa, una cajita de aguas, te aseguro que siempre hay algún tope que tienes ahí y empieza a hacer steps, ¿verdad? Y empieza a practicar, o sea, hay clases de yoga, o sea, no hay nada mejor para la ansiedad que el mindfulness y el yoga, y hay clases en línea, o sea, hay muchísima gente haciendo clases en línea, haciendo yoga, así que de repente la vida te está diciendo, detente, no corras. También. O sea, me estaba ayudando y era ejercicio, sí, pero te está diciendo, no corras, párate y siente tu cuerpo y entra a trabajar en ti y date pausas y respira. Esto es lo que nos está diciendo. Sobre todo como el manejo de un duelo, Cristabel, está en un proceso trabajando un duelo y viene esta situación. Obviamente esto le va a bajar. Incrementa, que era lo que estábamos hablando, pero hay que hacerse cargo de las dos cosas. Una cosa es mi duelo, o sea, una cosa es mi duelo y otra cosa es lo que está sucediendo. Y ¿cómo se dice? Se intermezclan, pero lo que hay que entender es que si tú ya estás pasando por un duelo, tú ya tienes poder en ti misma, porque si yo les voy a decir, si yo fui capaz, y esto es bien importante, piensa en el pasado y busca dentro de ti lo que ya antes sirvió para salir de lo difícil que está pasando. Y yo me pongo a pensar en la vida. Si yo fui capaz de reponerme de una niñez como la que tuve, por lo que me tocó, y salir adelante y decir quiero un futuro mejor para mí y no desaprovechar las oportunidades, soy capaz de todo. Si yo después fui capaz de superar en mí misma el no poder tener hijos cuando era una de las cosas que más deseaba y ser capaz de dejar ir a un niño perdido, de verdad soy capaz de todo. Si después fui capaz de dejar ir a mi papá y superar que lo hayan asesinado y superar que nos hayan robado y superar que nos haya pasado, yo soy capaz de cualquier cosa. Entonces esto, de verdad, no me asusta, porque esto solo es algo más que nos va a tocar, y ahora hasta acompañada estoy, no me está pasando solo a mí, entonces hay que ir y entender, ¿verdad?, lo que está pasando. Y hablábamos con mi hermana, por ejemplo, con el duelo de mi papá, que ahora tenemos que por supuesto estamos cuidando a mi mamá, y por supuesto es media necia y etcétera, y le están quitando todo su mundo también. Ay, sí, lo que no se hereda se hurta, mijo. Y entonces no, pero me refiero a que ahorita todos los papás y los abuelitos están necios. Sí, claro, o sea, les estamos quitando su forma de vida. Y entonces me dice mi hermana, le dice a mi hermana, ¿vos qué estaríamos haciendo cuidando a los dos? Bueno, o sea, con mi papá sería, o sea, con mi mamá nos está costando, con mi papá sería el triple. El señor ese no entendería, porque él no podría dejar sus vacas sin ordeñar, te pongo un ejemplo, o lo que tendría que estar saliendo, y no dejaría su producto. Entonces estaría de verdad, estaríamos en una crisis. O sea, ay, qué bueno que ya no nos tenemos que hacer cargo de él. O sea, ya no tenemos una preocupación, una ocupación menos de lo que nos toca, ¿sí? Entonces hay que entender esto, ¿sí? Hay que entender que el ser humano puede, contra tantas situaciones, todo está en la energía que le demos. Dice por acá Freddy, muy cierto, Cristabel, los padres no le damos calidad de tiempo a nuestros hijos y no los conocemos bien, y por eso la canción de Ricardo Montaner, No Basta, dice la verdad. Es cierto, es una canción, por eso les digo que 80s y 90s me parece genial, porque muchas de las canciones dejan un mensaje que trasciende, y sí, esta canción pero era de Franco De Vita, ¿verdad? La de No Basta. No Basta, sí. Ajá, era de Franco De Vita. También dejaba un mensaje ahí que hoy nos puede hacer clic. Y no basta con llenarle de todos los artículos que el niño o la niña desee, sino que también hay que prestarle atención, y este es el momento de prestarle atención. A mí me encantó el sábado que se hizo ayuno, y mis hermanas lo hicieron con las tablets, entonces no les dieron a los niños y estaban desesperados, y no, era una forma también de explicarles de que se puede vivir la vida sin, digamos, tecnología. No, y además aparte, una de las cosas que yo sugiero es: haz detox en el día de redes sociales, haz detox de noticias, haz de verdad, haz un detox de relacionarte con las personas, ¿sí? O sea, trabaja en estar contigo. O sea, la invitación es a que estés contigo, a que aprendas. Y de verdad, al principio es desesperante estar contigo mismo, ¿verdad? Sí. Pero lo que necesitamos es bajarle al drama, ¿sí? O sea, a mí se me gusta estar conmigo mismo. Hay que bajarle al drama, y lo que dice Cristabel, sí, como alejarnos un poquito de las redes, o no sé si a ustedes les ha pasado, pero
Yo llegué a un punto que me estaba confundiendo de chat y yo decía, no sé ni con quién estoy hablando, y le mandaba las mismas imágenes. Alguien me había mandado una imagen y se la reenviaba. Yo, ay, no, perdón, vos me la mandaste, ¿va? Dije, ay, ya estoy loquita. Dije, O sea, ya la psicosis te entra, ¿sí? O sea, de verdad. y llegó alguien y me dice, hace un en vivo. Y yo, tranquila, o sea, tampoco, pues, o sea, no es así. Entonces, yo sí, a mí sí me ha pasado. Yo me he confundido de chat y estoy reenviando y estoy escribiendo y sí, como que hay que bajarle también a ese estrés, ¿verdad? Pues sí, claro, hay que bajar porque emocionalmente te entra la desespere. ¿Verdad? Entonces hay que bajarle. O sea, lo que hay que entender es esto. Lo que hacemos es distraernos y no es un tiempo para distraerte. Este es un tiempo de ocuparte. Un ejercicio bien importante que hay que hacer es ve a tu closet y limpia tu closet. Y de verdad, esto es hasta un recuento psicoterapéutico y ve y di esto que voy a dejar, que voy a donar. Yo digo que después si limpiáramos nuestra casa en este tiempo, de verdad, y no solo por ocuparnos, sino de verdad para de verdad entender qué es lo que está pasando, nos damos cuenta qué acumuladores somos, nos vamos a dar cuenta que cada par de zapatos qué significó, qué era lo que escondí, el miedo, que estaba llenando. Desgano. Claro, y entonces ya no van a ver estos atracones de hambre. Esta blusa que nunca me puse, vas a encontrar ropa nueva que nunca te pusiste. O sea, vas a encontrar regalos que recibiste que no hubieras tenido por qué recibirlos. De verdad, o sea, va a haber mucho para donación, si de verdad lo haces, va a haber mucho para donación y va a haber mucho, incluso todos vamos a poder hacer una cosa de garage en nuestra casa, en donde vamos a desocupar, pero hagan el proceso terapéutico. ¿Qué significó? O sea, el soltar esta blusa que me regaló el fulano, el mengano, y que de verdad ni siquiera está conmigo, 1900, sino para qué lo estoy guardando, o las veces que no me he hecho cargo y digo que voy a bajar de peso y nunca lo hago, porque en realidad nunca me ocupo de bajar de peso. Exacto. Y digo que eso es lo que quiero, y entonces voy a soltar ese pantalón, aunque sea de marca, y voy a soltar esos zapatos que ya no van, que ya no vienen a mi vida, y que solo estoy recordando que fue algo del pasado quedan. Y que ya ni quedan. En de esta verdad, semana te hago lo baratillo. prometo. Sí, de verdad. Hago bazar. Sharon y yo hacemos bazar. Bazar virtual. ¿Dónde nos podemos, ¿dónde nos podemos organizar para las fotos? Así que bazar virtual. Entregamos después de la cuarentena. No, ahora va Globo, entonces te lo mando en Globo. No, pero yo sí le entrega a su propietaria para que vean que sí, en buen estado, la propietaria y el artículo. Pero sí, es importante. Y necesitamos convencernos de que somos fuertes. O sea, necesitamos convencernos que somos más fuertes de lo que realmente creímos. Pero hay que hacer ese recuento del pasado y decir, pero si esto una y otra vez yo he salido, ¿por qué yo estoy perdiendo la esperanza? ¿Y por qué estoy perdiendo la fe de que no lo voy a poder hacer? Si he sido capaz de salir de otras, ¿verdad? Que han estado más negras. Exactamente, así que en situaciones más complicadas hemos salido adelante. Lo que sí es cierto es que no debemos dejar a un lado las recomendaciones que se dan, evitar salir de casa. Es que eso es lo que hay que entender. O sea, una cosa es que seas prudente. Exacto. Y lo que hay que hacer es tener prudencia. Mejor lo aclaramos porque hay gente que lo va a tomar. Lo que nos aleja lo que nos aleja, es verdad que nos quitaron, pero, o sea, dentro de encontrarte a ti mismo implica que tú seas prudente. Cuando yo soy prudente, te cuido, soy prudente contigo y te cuido. Si yo me cuido, me cuido. Entonces, prudencia es, hazte responsable de tu vida, hazte responsable de ti, y entonces ayuda a los demás y acompaña a los demás a ser prudentes. Exactamente. ¿Sí? Por acá tenemos una pregunta a Cristabel, la vamos a responder regresando del corte. Dice, el miedo baja la frecuencia vibratoria, afecta el aparato inmunológico y se generan enfermedades. Esto nos lo puede explicar Cristabel, sí, con gusto, ¿verdad? Al regresar del corte. Claro. Por supuesto, calma en el alma en esta mañana paz, y por supuesto paz interior. Por favor, pónganse a ver Kung Fu Panda. Ay, de verdad, sí. o sea, pónganse a ver de verdad, vean, ¿cómo se llama esta película del miedo de los cavernícolas? Los Crooks. Ah, sí, ajá. O sea, de verdad, véanla. Es una buena sugerencia. Sí, no se pongan a ver Pandemia, eso por favor. te iba a decir. O sea, por favor, no no incrementen. O sea, de verdad. ¿Quién es el único que mira eso? ¿Quién es el único? ¿Tú? Y ahorita, no, y ¿saben qué? Está así el resultado, así hasta arriba, donde es como tendencia, me dice mi sobrino. No tía, puede mira, ser. ¿querés ver Pandemia? Y va a reírse. Y yo, no.
está está así el pico súper alto de las películas que se han visto en Netflix de momento pandemia, o sea, no, pues. No es así, o sea, de verdad, Yo la había visto y no. No nos intoxiquemos, de verdad, no nos intoxiquemos con estas situaciones y no lo veamos como apocalíptico. Nadie está diciendo que no están sucediendo las cosas que dijeron que iban a suceder, pero tengan cuidado, o sea, no es así, o sea, de verdad la vida, el universo, la Tierra nos está dando una oportunidad con esto. De verdad, pudo haber sido mucho peor. Sí. Y tenemos que entender que todas las garantías todavía las tenemos. Entonces, hay que tener cuidado. Esto no es una catástrofe, esto es una pandemia, no una catástrofe. ¿Sí? Y si nosotros nos ponemos y incrementamos este nivel de miedo, que ahí vamos al trabajo de la vibración y de la frecuencia, está comprobadísimo. O sea, está comprobadísimo, y les digo, y por favor, no se queden con lo que yo les digo, vayan e investiguen física cuántica, ¿sí? Y busquen las investigaciones que se han hecho sobre los procesos emocionales. O sea, hicieron ejercicios en donde le ponían a las personas electroencefalogramas y les hacían tener emociones. O sea, les contaban una historia o les daban un ejemplo y les hacían tener emociones, les activaban las mismas emociones. Okay. Y entonces se daban cuenta cómo el cerebro empezaba a despertar y le hicieron resonancias magnéticas para saber cómo se despertaban las emociones y qué eran realmente las partes del cerebro que se podían o encender o obstruir en los procesos de miedo, en los procesos de desesperanza o en los procesos de tristeza. Y entonces todos se ponían como en una línea de frecuencia de la misma manera y empezaban después del ejercicio a pensar cosas y a sentir cosas que tenían que ver con la misma situación. Entonces, cuando nos ponemos nosotros nos ponemos en esas frecuencias, es cuando, y siempre les he dicho que es como ponerse en AM o en FM. Entonces, en AM, ¿qué está? Está el miedo, está la tristeza, está el enojo, ¿sí? Y de ahí todos los derivados de esas emociones bases, ¿sí? O sea, el temor, la tristeza y el enojo, y de ahí todas las emociones bases, la ira, la depre, la angustia, el enojo, el rencor, el resentimiento, van sobre esas bases, pero son de baja frecuencia. Cuando tú estás, es como que tú estuvieras en una radio en el que escucharas en AM, y las que están en FM son el amor y la alegría y todos los derivados de ahí, la esperanza, la confianza, la seguridad, la emocionalidad, el enamoramiento, está en alta frecuencia. Por supuesto, les repito, no se trata de subir, o sea, no se trata de pasar de una frecuencia a otra, sino de elevarla. Emocionalmente necesitamos hacernos cargo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estas emociones lo que hacen es que bajan nuestro sistema inmunológico. Exacto. Dañan porque el cerebro no tiene sentido del humor. Entonces, cuando yo estoy pensando y estoy visualizando y estoy escuchando cosas sobre esta situación, entonces lo que va a pasar es que entran esas respuestas y mi cerebro y todo mi sistema inmunológico lo que hace es defenderse. Y nadie nos puede negar que han estornudado más de la cuenta, que han tosido más de la cuenta, que les han dado jaquecas, que a algunos les ha dado fiebre, que algunos han activado otro tipo de gripe, ¿sí? Porque tiene que ver con el sistema inmunológico desde lo que están pensando y de lo que están sintiendo. ¿A quién de ustedes que nos está escuchando no se ha inventado, por no decir mentido, en el que se han puesto muy malos del estómago para no ir un día a trabajar y resulta que se enferman? Pues justamente es el poder de la mente y el poder emocional. Exacto. En el que la sugestión, o sea, hay algo que se llama sugestión, ¿sí? Y entonces lo que hacemos en estas frecuencias es subir los niveles de sugestión. Y entonces lo que va a pasar es que entramos como a un proceso de hipnosis, si lo queremos ver así, en donde nos ponemos tarugos porque perdemos la conciencia y perdemos nuestra arma que nadie nos va a quitar, que se llama libre albedrío, ¿sí? En pensar y sentir lo que tú quieres y cómo tú vas a accionar ante las cosas. Recuérdense, ¿sí? Entonces, muy importante pensar en positivo y no darle paso ni darle espacio a esos pensamientos de aflicción que le puede crear pues solo un mal momento y no va a pasar y no va a trascender, pero si nos ponemos mal, esto sí puede trascender. Dice por acá, estoy escuchándolos y ordenando mi closet y gaveta. Saludo desde New Jersey.
Hoy en la tarde hacemos un rompecabezas con mi niña, esto va a pasar pronto. Saludos desde New Jersey, Fe, dice, un abrazo. Un abrazo, y te vas a dar cuenta de todo lo que te has comprado, que no tiene nada que ver contigo, ni siquiera con tu estilo, sino porque te dijeron que había que comprarlo, entraste a la moda y no te diste cuenta a qué hora no te quedaba ni siquiera bien. Hay muchas cosas que tenemos que limpiar y que tenemos que hacerlo desde el hogar, y por eso ahí está el mensaje. Me han llegado muchísimos mensajes también sobre el llamado que nos está haciendo el mundo, el universo, sobre hacer conciencia y deshacernos de aquello que no nos hace bien, ¿verdad? Eso es muy importante. Así es. Por eso necesitamos subir la frecuencia. Por eso hay que ver cosas bonitas, hay que reírse mucho. O sea, lo más importante es ríanse. Lo más importante es, pues no podemos abrazar. Bueno, los que estamos allá adentro y cuidado, sí, ¿verdad? Entonces poder hacerlo y poder expresar. Por favor, siempre le digo, a la par de su cama, muy probablemente habrán 1, 2, 3 libros de los que siempre quisieron, pero nunca tuvieron tiempo. Les cuento. Miren, y también ahora sí tienen tiempo. Cristabel, también es algo bien importante, porque ayer le compartí a una amiga, saludos a la Pau, y tenía yo como 10 libros en la cama y me dice, cálmate loca, me dice, porque ahora lo querés hacer todo, porque ahora quiero hacer el gym, ahora quiero cocinar, ahora quiero leer, ahora quiero ordenar, ahora quiero correr, quiero hacer de todo. Yo de verdad, no sé cuántos, de verdad, te lo prometo, de verdad, no sé cuántos meses tenía de no cocinar. Ajá. Y amo cocinar. Ajá. Y de verdad no había cocinado. Y de verdad fue... ¡Qué barbaridad! Sí, qué barbaridad. De verdad. ¿Qué tal te das sazón? cuenta. Pues Buena. la verdad es que yo cocino rico, pero no es yo. No sé. no soy No te yo. hemos probado. Déjame decirte que es herencia de mi Tu mamá. mamá sí. Pero si has probado la comida de mi mamá, pues tan entonces ahí bella, vas. que ahí tengo algo para ella. A Ahí ver, vas. una pregunta clave. Sí. Cuando eras pequeña y tu mamá cocinaba, ¿estabas en la cocina con Cocinaba, ella, o sea, sí ayudándole? cocinaba. Y ¿sabes qué? Yo a los 9 años, o sea, más o menos a los 9 años, mi mamá le daba vacaciones a la muchacha de la casa, a la que nos ayudaba, y me tocaba hacerme cargo a mis hermanos y a mí. Ay, y entonces ternurita. cocinábamos Entonces sí aprendiste. sí cocinábamos. Sí cocinabas. Cocinábamos un día cada uno, nos tocaba cocinar, y todavía grandes de las cosas que nos ponemos a platicar era porque uno se volvió especialista en sardinas con tomate y limón. Ay, qué rico. Pero le salían delis. Y así Eso como sí. cuando nos haces. Especialista en agua El hervida otro, también. ¿sabes que el otro se especializó en hígado? En bistec de hígado. Por la bilis El que otro derramaba, por no que sea el No, pero caso. de verdad, comíamos hígado. Ajá. De ahí Qué rico. a otro le gustaba cocinar, ¿cómo se llama? Bistec, digamos, ¿verdad? Otro entonces, de verdad, nos volvíamos especialistas en cada uno en su rama. ¿Verdad? Sí. Mi papá cocinaba súper rico, pero era un cochino para cocinar, como muchos hombres. Todo lo ensuciaba, no tenía, no sé por qué tenía que ensuciarlo todo. Y eso sí, era incapaz de lavar un pinche trasto. Entonces él cocinaba y nos daba de comer, y a la gran nos dejaba todo. Pero para nosotros, para las vacaciones, nos hacíamos cargo de la limpieza de la casa y como colaboración y de la comida, ¿verdad? Así que hoy es un buen momento para que ustedes puedan hacerlo también, ¿verdad? Y de verdad, transgeneracionalmente, pues sí, sé que una de las cosas que me regalaron fue el sazón. ¿sí? El sazón. Va, entonces Yo la verdad tuve que aprender a cocinar por necesidad. Miren, yo mi especialidad es el chile chiltepe. Ese es el que yo hago, el chiltepe. Picadito así con cebolla, que era lo único que mi mamá me dejaba hacer así de chiquita. ¿Tú vas a hacer el chile? Entonces así la y de especialidad. repente tocaba los ojos. No, porque siempre te lavas las manos. Te voy a decir, ay, ¿con qué Yo sí razón me toqué tenés los ojos ojitos una de vez. Chinos. chiltepe? Yo Soy sí chinita. lo comprobé y dije, ¿por qué es que no se puede tocar el chile después uno los ojos? Y lo hice y ya supe por qué. Pero Buen esa era mi aprendizaje, cariño, especialidad. por experiencia. Muy bien. Pues entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que entender es que las emociones son por niveles, ¿sí? Y hay una calibración. O sea, uno se calibra a través de las emociones que están teniendo, y esa emoción base tiene otra emoción que va a la par y que la va a levantar y nos va a dar una visión de la vida. Entonces, ¿qué vamos? Fíjense pues, estamos más o menos entre la apatía, la pena y el miedo. Y entonces dice, les voy a preguntar, en este momento también igual, la culpa es una emoción que está como generándose muchísimo, de por qué no ahorré, por qué no cuidé más mi dinero, también. por qué no hice tal cosa antes. ¿Por qué me fui de viaje? Justo. Entonces, fíjense, pues la culpa nos da un 30%, un 30 de calificación en calibración. ¿Y qué emoción nos va a dar? El remordimiento.
Y la visión de la vida va a ser que la vida es mala y que yo soy mala. ¿Sí? Wow. Ok, la apatía está en un 50 de calibración, nos va a dar la emoción que estamos trabajando hoy, que es la desesperación. ¿Y cuál va a ser la visión de la vida? Desesperanza. ¿Sí? La pena tiene una calibración de 75 y la emoción que va al nivel es el arrepentimiento. ¿Y cuál va a ser la visión de la vida? Trágica. El miedo tiene una calibración de 100, la emoción que nos va a dar es ansiedad, y lo que vamos a tener la visión de la vida es estar atemorizado siempre. ¿Sí? Entonces ahí entre esas tres estamos casi la mayoría en este momento. Y hay que tratar de subir, hacer cosas para que puedan subir la frecuencia, ¿sí? Pero sin negar estas, sino sintiéndolas y dándome cuenta qué es lo que está pasando. Y yo les decía, no es el miedo presente, es los miedos que ya tenemos nosotros metidos y de lo que no nos hemos hecho cargo, de las negaciones que hemos hecho en la vida de la que no nos hemos dado cuenta, ¿sí? Así, ¿verdad? Dices, buen día, Danilo, creo que te caería un curso de cocina, no quedes atrás, Sharon y Cristabel cocinan y tú qué gracia tienes de comer. Yo no, sí cocino. Yo sí saboreo. No dije que yo aprendí a conocer por necesidad. Dije, yo aprendí a conocer por necesidad. A cocinar. No era esa. ¿A cocinar o a conocer? A cocinar. A conocer también la cocina. A conocer que era un sartén y que era una olla y que era esto. Entonces, de hecho sí hay muchas cosas que cuando cocino recuerdo de lo que me decía mi madre. Sí, claro. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos metidos... Está bien. No, pero es que es verdad. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando los niveles ¿cómo se trabajan los niveles de conciencia? Si lo estamos trabajando desde el dolor, desde la apatía, el dolor y el miedo, nos va a dar un nivel de conciencia de inercia. Y nos vamos a dejar llevar por lo que la mayoría hace y vamos a perder nuestro poder personal de saber que yo puedo hacer cosas diferentes desde lo que estoy sintiendo. Entonces, por eso es que estamos entrando a una psicosis que es de todos, pero que no es mía en realidad. Y nosotros necesitamos plantearnos en qué nivel estoy, por qué está pasando, como lo estamos haciendo Danilo y yo, y pensar por qué yo no estoy tan preocupada y por qué yo no estoy tan angustiada y por qué me siento tranquila con esto que está sucediendo, tomando las precauciones y siendo responsable, porque no quiere decir que a nosotros nos venga la madre lo que está sucediendo, sino lo estamos tomando de una forma distinta, ¿sí? Es correcto. Muy bien, así que de verdad yo creo que cada persona sabrá cuál es su situación y cómo lo va a poder enfrentar. Lo cierto es que hay soluciones para todos, de verdad tenemos que ser conscientes que esto es a nivel mundial, que debemos ser precavidos. Saludos a nuestra querida Cleidy García, dice: en una época en la que la crianza de los hijos por razones mayores se delega a menudo a otras figuras e instituciones, el coronavirus obliga a cerrar muchas escuelas y nos fuerza a buscar soluciones alternativas, a volver a poner a papá y mamá junto a los propios hijos, nos obliga a volver a ser familia, así que hay un meme, ¿no oíste? Donde hay un meme donde que las maestras están poniendo, porque se lo he visto maestras, donde dice: hoy por hoy te vas a dar cuenta si los maestros eran el problema. Exactamente, o sea, si lo pueden hacer ustedes mejor. Sí, tómala. Claro. Sí, claro. De verdad. Y se van a asustar desde. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Sí. De verdad. Esto es hasta para que ustedes puedan. De una familia de maestros. Sí, esto es para que ustedes puedan trabajarlo, ¿sí? Entonces les vuelvo a repetir, mantenerse en el miedo, en el dolor y en la apatía va a hacer que nosotros vivamos en una conciencia de inercia en donde nos van a manejar las masas, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué me estás colocando ahí? En cambio, por supuesto, si yo regulo estas emociones, voy a ser capaz de pasar a sentir el desaliento, el enojo, y esto me va a ayudar nos va a lanzar a la hiperactividad y a no sostenernos y decaernos, sino poder levantarnos. Esto nos va a dar el orgullo que nos puede dar una conciencia diferente de coraje, de neutralidad, de deseo y de aceptación, que nos va a llevar a la felicidad y a la productividad, que es donde necesitamos estar. Pero hazte cargo, no niegues tus emociones, no niegues el miedo, no niegues la desesperación. Por favor,
no le digan a la gente cómo sentirse, ¿sí? No le digan a la gente cómo actuar, no se lo digan. Escúchenlos y sean empáticos con lo que las personas les están diciendo, y desde ahí ellos van a poder encontrar sus propias fuentes de hacerlo. Hay una técnica muy buena que se llama la técnica del semáforo, y es que nosotros aprendamos que somos un semáforo, ¿sí? O sea, hay ratos que nosotros vamos a estar en verde y vamos a estar abiertos a hablar, a platicar, a conversar, a relacionarnos. Y hay que entender que hay un momento en el que nos estamos poniendo, diría mi sobrino cuando le enseñaron el semáforo, amarillo es precaución. Y entonces empiezo a sentir que me estoy poniendo en amarillo y que tengo que ser precavida y que tengo que buscar alejarme de esas personas, de esa conversación, de lo que está sucediendo, porque yo ya me estoy molestando, enojando, etcétera, me estoy contaminando, y entonces necesito mi tiempo, que sea el baño, pero hay que hacerlo y buscar los espacios para que no lleguemos al rojo, en donde lo que vamos a decir, lo que vamos a hacer, va a tener efectos de verdad colaterales y daños de verdad excesivos. Va a trascender. Entonces, si trabajamos con esto, nos va a ayudar muchísimo. Y por supuesto, los invito a los live, voy a hacer live lunes, miércoles y viernes. Los invito a que se inscriban al taller que empieza el 31, que es sobre relaciones sanas, relaciones desde el amor. ¿Online? Se pueden inscribir online, totalmente online. Vamos a empezar hoy la cuarentena de meditación para trabajar y subir nuestra frecuencia, ¿sí? Así que eso es lo más importante. ¿Dónde se tienen que conectar? Todos se van a estar conectados en la página de Facebook, porque ahí es donde los hago. En Facebook, en Servicios de Terapia Integral STI, Servicios de Terapia Integral STI, y si no, escríbanme al teléfono 5206-1396. Estoy dando terapias online, entonces para que nos pongamos de acuerdo para hacer las citas por ahí, por todo. Sí funciona, sí sirve y sí hay cambios. Entonces sí, de verdad, a mí me costó yo misma tirar el tabú de no hacerlo y tener que tener a la gente enfrente, pero de verdad cuando me doy cuenta, tengo pacientes de Estados Unidos que está totalmente comprobado que hasta transformación a nivel subconsciente puedo hacerlo desde allá, y que hay muy buenos resultados. Y por favor, cuiden a sus enfermos de salud mental. Cuiden a los que ya tienen un diagnóstico, porque puede empeorar la situación. Por favor, que reciban las ayudas necesarias, revisen sus medicamentos, que estén bien, que por favor se los puedan tomar. Y para las personas que tienen angustia, que tienen ansiedad, que tienen trastornos del sueño, empiecen a buscar cosas naturales que los puedan ayudar para que puedan como salir adelante, y pregúntenle a los especialistas. O sea, hay muchos médicos que tienen abiertos sus Facebook y donde ustedes les pueden preguntar, donde tienen abiertos sus teléfonos. A mí me pueden escribir siempre al WhatsApp, yo siempre les respondo. Tengo tiempo para responder ahora. Solo que salga de sus compromisos. Estoy cocinando y estoy poniendo audios. Eso sí, pasa la gata enfrente, se oye Ricardo, todo el ambiente familiar, los sartenes, ¿verdad? Entonces después no me van a decir que soy vulgar. Es coloquial, es coloquial, así que no me la juzguen. Pero no, en serio, de verdad. Bueno, la verdad es que me viene el norte, pues, pero yo sé, pero ¿para qué? ¿Verdad? Así que bueno, un gran abrazo de verdad a todos. Suban su nivel de conciencia. Hoy tenemos mucho tiempo aquí. Hoy le robamos más tiempo. Hoy nos quedamos hasta las 10 de la mañana. Y le vamos a robar más tiempo a Cristabel los próximos días. Vamos a ver ahí cómo podemos estar con ustedes toda la semana. Por favor, chicos, díganos de qué necesitan que les hablemos, en qué necesitan que los acompañemos. O sea, nosotros estamos abiertos de verdad a estar con ustedes y acompañándolos, pero queremos hablar de lo que ustedes quieren que nosotros hablemos y los podamos acompañar y podamos darles el mensaje, ¿sí? Sí, que no les gane la ansiedad, que no les gane el miedo, de verdad, paz en su corazón, busquen las formas y las alternativas para poder avanzar y busquemos las oportunidades. Ya pensemos en el problema, ya lo tenemos, la situación está aquí, esto es latente, lo que debemos de pensar es ya en los planes que vamos a tomar, las acciones que tenemos que hacer y cómo esto nos va a hacer mejores personas. Besos, abrazos, apapachos para todos ustedes, que Dios los bendiga, cuídense y ánimo y mucha fe. Chicos, chicas, muchas gracias por escuchar nuestros programas por medio de YouTube. Los hemos hecho con tanto cariño, con tanto aprecio, para que ustedes escojan cada uno de los enlaces que quieren y están después de cada uno de los audios. Los esperamos.